De 0 a 100, la serie donde te contaremos distintas historias de empresas, personas, carreras o sucesos importantes de la cultura automotriz. Bienvenidos al tercer episodio del podcast de Understeer, a su episodio semanal. Y antes de empezar con el tema de hoy, quisiera agradecerles el apoyo a todas las personas que han estado escuchando estos últimos dos capítulos, estos primeros dos capítulos más bien. Aunque sean pocos, significa mucho para mí, ya que es compartir una parte de una de mis pasiones más grandes que tengo con demás personas que a lo mejor les gusta escuchar. Y para aquellos amigos que a lo mejor no les interesan tanto los autos y como quiera están tomándose el tiempo de escuchar estos episodios y dándome retroalimentación, muchas gracias, lo aprecio mucho. Y bueno, empecemos con el capítulo de hoy, que es la segunda parte de disciplinas del automovilismo, esta vez con Fuera de la Pista. Así que comencemos. Bueno, ¿cómo están? Primero que nada, espero que se encuentren bien el día de hoy. Espero que hayan tenido una buena semana y que lo que queda de su semana sea de éxito. ¿Qué vamos a platicar el día de hoy? Bueno, la semana pasada hablamos sobre disciplinas del automovilismo, pero dentro de la pista. Vimos distintos tipos de competencia que tenían distintos formatos a la hora de ejecutarse y también tenían distintas filosofías a la hora de correr, ¿no? Como por ejemplo dije en las carreras de turismo, que era una competencia muy puerta con puerta, ¿no? Donde a lo mejor había siempre muy seguido contacto entre los autos por las mismas características, mientras que por otro lado en Fórmula 1, por ejemplo, no solía darse este tipo de cosas porque son más delicados los autos, ¿no? Fibra de carbono, piezas más delgadas, es muy importante la aerodinámica. Entonces los pilotos tratan de prevenir este tipo de contactos. Hoy vamos a ver las disciplinas fuera de la pista. ¿Y cuáles son estas? Vamos a mencionar solo algunas. Yo sé que me van a faltar, pero por el bien de un capítulo relativamente de un tiempo razonable, ¿verdad? Y para no extenderme tanto, vamos a hablar de 5 disciplinas. La primera disciplina es rally, la segunda es rally ride, la tercera es el togue, la cuarta es el autocross y la quinta y última es el hill climb. Así que, bueno, ¿por qué importan este tipo de competencias fuera de la pista? Bueno, realmente así es como comenzaron las carreras en un principio. Los autos, pues cuando se empezaron a producir, eran cosas nuevas. Y bueno, no había ni reglas de tránsito, ni leyes que tenían que cumplir la construcción de estos autos. Y pues mucho menos había carretera, ¿no? A lo mejor por donde pasaban las carretas nada más, caminos de tierra. Entonces, pues así es como se daba todo esto, ¿no? Entonces, imagínense lo incómodo que tenían que ser todo esto, porque las llantas, pues no eran tan estudiadas como lo son hoy en día. Incluso unos neumáticos de los 90s, por ejemplo, a comparación de lo que es hoy, se nota muchísimo la diferencia en investigación tanto de materiales como de construcción. Entonces también ahí importaba mucho la suspensión, que en aquel entonces era prácticamente nula. ¿Y qué hace la suspensión en un auto? Imagínate tú que agarras una tabla de madera, así, y le pones 4 ruedas, así, la tornillas, y te lanzas sobre la calle normal. Obviamente vas a sentir cada bache y cada irregularidad del pavimento, si hay bajada, si hay subida, etcétera. Mientras que por el otro lado, si le pones todo un sistema de suspensión que lleva sus resortes, sus amortiguadores, X cosas, están hechos para que absorban estos impactos y estas irregularidades del terreno. Entonces, bueno, para eso sirve una suspensión. Y gracias a este tipo de disciplinas es donde se pueden desarrollar tecnologías. Recuerden que por lo general las competencias, además de pues demostrar como el poderío de una marca, aparte de sus motores, sirve para investigar y para desarrollar piezas de los autos, de todo tipo de piezas. ¿Por qué? Porque es donde más estrés corren todas estas piezas, ¿no? Entonces pues encuentran un balance entre fiabilidad, o sea que no se descompongan, y rendimiento, ¿no? ¿Por qué llega a ser más complicado las disciplinas fuera de la pista? Bueno, como yo ya dije, el camino no es en una pista, sino que es en una carretera, en una calle normal. Ahorita vamos a platicar más de eso. Y aunque no sea en una calle normal, por lo general suelen ser
en terrenos como tierra, como lodo, como nieve incluso. Entonces, como tal, el trazado, el camino no está pensado para competir. Entonces, pues lo que les digo, ¿no? Hay baches, el pavimento puede ser diferente en partes, todo esto. En este tipo de competencias es muy normal que entren personas comunes. Aquí me voy con personas comunes que no pertenezcan a algún equipo de competencia para poder competir. Porque sobre todo en Europa se da esto por el tipo de caminos que tienen allá y también por el poder adquisitivo que tienen, que pueden darse el lujo, por decirlo de alguna manera, de tunear su carro, de prepararlo. Que hay torneos nacionales o incluso regionales en donde se les permite competir una sola carrera a una persona. Entonces dice, oye, ¿sabes qué? Me queda aquí cerca, esto, el otro, pues voy, pruebo mis habilidades, pruebo cómo está mi carro, me divierto un poco un fin de semana, regreso a mi casa el domingo por la noche y ya para el lunes estoy trabajando como si nada. Entonces, se suele ver personas que no son como tal profesionales, pilotos profesionales, pero también se ven cosas muy locas que en un rato platicaremos. Y te preguntarás, ¿por qué son importantes las competencias fuera de la pista? Y bueno, porque los autos realmente nunca van a tener una calle que sea perfecta, ¿no? O que vayan a tener tantas medidas de seguridad como los tienen en los autódromos con sus cinturones de 5 arneses, con su jaula antivuelcos o con sus salidas como la grava, esto, el otro. Entonces, pues tienes que poder ver que tu auto realmente pueda adaptarse a diferentes condiciones, ¿no? De que, oye, ¿cómo va sobre tierra? Me interesa ver cómo va sobre tierra porque a lo mejor por donde vivo hay muchos caminos que no están asfaltados. Oye, ¿sabes qué? Por donde la ciudad en la que yo vivo, en la región en la que yo vivo, tiene mucho a llover. Pues quiero ver cómo se comporta bajo la lluvia, ¿no? En condiciones de poco agarre, si puede frenar, si no se resbala. Todo esto es lo que apoya a las marcas, ¿no? Lo que respalda a las marcas de que, oye, mira, este auto se comporta bien bajo estas condiciones y puedes confiar en su desempeño. Sin más preámbulos, pasemos a la primera categoría de las competencias fuera de la pista. Rally. Yo creo que esta es la competencia más famosa que no se realiza en la pista, y a lo mejor alguna vez escuchaste de esta o viste algún video. Y bueno, para empezar vamos con la definición de lo que es el rally. El rally es una competencia que se disputa en carreteras abiertas al tráfico, pero que se cierran especialmente para su celebración. Los tramos no solo se compiten en asfalto, también pueden ser tierra, grava o nieve. Incluso llegaron a pasar por agua en unos años, pero bueno, no siempre tiene que ser así, y hay categorías del propio rally que solo se compiten en pavimento. Básicamente es lo que les comentaba hace rato, que este es la competencia fuera de la pista, ¿me entienden? Es como si fuera la Fórmula 1, pero de competencias que no son en la pista. Bueno, algo redundante, pero es que no les puedo decir de otra manera. Y bueno, ¿cómo funciona un rally? Un rally se constituye de las etapas y de sus tramos. Miren, les voy a poner un ejemplo para que me entiendan y sea más fácil explicarlo también. En México se celebraba el Rally de Guanajuato, que contaba con, no sé, 10 tramos, vamos a decir. Los tramos son las secciones en donde los autos corren. No corren todos los autos al mismo tiempo, sino que arranca uno, pasa cierto tiempo y luego puede arrancar el siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Que no es una competencia puerta a puerta como lo puede ser, por ejemplo, la Fórmula 1, donde todos compiten en la pista al mismo tiempo y se tratan de ir adelantando el uno al otro para quedar en primer lugar. Aquí lo que haces básicamente es marcar el mejor tiempo que puedas. Es algo parecido a lo que les contaba en el Time Attack. Entonces, como les digo, por ejemplo, vamos con el tramo 1. Ok, me preparo, yo soy el primero en salir. Listo, cuenta regresiva, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Pum! Salgo. Y yo trato de hacer el mejor tiempo posible en ese tramo. Una vez termine el tramo, ya no puedo hacer nada más. Entonces, en ese tramo marqué, por ejemplo, 1 minuto y medio. Ok. Entonces en el siguiente, en el tramo número 2, marco 2 minutos. Ahora, el tramo número 1 y el tramo número 2 no tienen por qué estar juntos en el espacio. O sea, no tienen por qué ser consecutivos, sino que puede estar en otra parte de la ciudad o a kilómetros de distancia. Y pues los carros simplemente se mueven hacia ese punto y se preparan para arrancar.
Entonces el ganador de la etapa, o sea, la etapa es lo que está compuesto por todos los tramos. El ganador de la etapa es aquel que con la suma de los tiempos de todos los tramos haya empleado el menor tiempo posible para completar toda la etapa. Espero que se haya entendido. Básicamente es, compites tramo 1, tramo 2, tramo 3, tramo 4, tramo X, hasta que completes todos los tramos de ese rally. Al final se suman todos los tiempos y la persona que haya hecho menos tiempo en total, ya sumado los tiempos, es la que gana. Así de simple. Lo que tiene de curioso los autos de rally es que, a diferencia de los Fórmula 1, por ejemplo, estos compiten en vías públicas, aunque estén cerradas al público, son legales para ir por la calle. Y hay videos donde pues, se ve que los pilotos quieren presumir, quieren darse un aire fresco, o simplemente se están transportando de tramo a tramo, como les comentaba, y van transitando por las calles o por las avenidas normalmente. ¿Por qué? Porque ya que compiten en calles normales, tienen que cumplir con ciertas reglas de tránsito. O sea, aunque son unas bestias estos carros, realmente podrían serlo más si no estuvieran restringidos por ciertas leyes. En el rally no solo compite un piloto, como en todas las demás disciplinas, sino que consta de 2 personas por vehículo, el piloto y el copiloto. El piloto, bueno, se encarga de manejar claramente, y el copiloto se encarga de dar las instrucciones. Explico. Los copilotos tienen un cuaderno donde llevan las instrucciones de todo el tramo, donde combinan números, direcciones y advertencia. Por ejemplo, derecha 1, no cortes. Esa sería una instrucción completa. Derecha 1, no cortes. Esto significaría que la siguiente curva que viene es a la derecha. El número 1, en este caso, significa qué tan lenta o rápida es la curva, siendo el número 1 el tipo de curva más lenta y el número 6 el tipo de curva más rápida. Y por último, en este caso, sería que no corte la curva, ya que puede haber un obstáculo con el que se dañe el auto. Entonces puede haber, izquierda 3, 100 metros, derecha 4. ¿Qué significaría? Hay una curva que es a la izquierda y que es pues más o menos rápida, por así decirlo. Luego son 100 metros derecho y luego una curva a la derecha. Ya ni me acuerdo qué número dije después. Una curva a la derecha. ¿Por qué funciona así? Bueno, porque básicamente son muchos tramos en todas las etapas. Entonces aprendérselo para el piloto puede ser complicado. Aprenderse cada bache y cada piedra, porque no pueden practicar cuantas veces quieran por ahí. Entonces pasan una vez lento. El piloto va tomando instrucciones, ve videos anteriores, etc. Y dice, ok, así vamos a correr el tramo con esta velocidad y pues con estas advertencias. Porque es importante, muy importante la figura del copiloto en los rallies. Porque el copiloto el piloto va ciego, por así decirlo. Entonces el copiloto, al ir viendo su cuaderno, tiene que saber cuándo decir las instrucciones, el momento adecuado. Dependiendo del piloto, ¿verdad? A lo mejor le gusta que lo digan muy cerca de la curva o mucho antes de la curva, para que él se pueda preparar para poder hacer lo que tenga que hacer, frenar, bajar de marcha, subir de marcha, lo que sea. También es complicado porque a lo mejor tú te agarras a decir derecha 4, izquierda 3, derecha 2, y el piloto obviamente, aparte de que va manejando, se tiene que aprender todas las curvas. Claro que no, entonces tienes que saber cuándo irle diciendo las cosas. Entonces, por eso es tan importante la figura del copiloto. Tenemos rallies en México. México cuenta con el Rally Guanajuato-México, que ha sido parte del Campeonato Mundial de Rally, el WRC, World Rally Championship. También tenemos la Carrera Panamericana, un rally que lleva existiendo desde 1950, cruzando ciudades y estados del país, y que atrae tanto a marcas como a pilotos de todas partes del mundo. Y de hecho Porsche tiene un modelo conmemorativo de este rally. Si no me equivoco, es el Porsche GT4 Panamericana. Les digo, esta es una carrera muy bonita, que realmente yo diría que es patrimonio de la cultura automotriz mexicana. Se dejó hacer por un tiempo, pero actualmente se sigue haciendo. Y si quieren ver la experiencia de una persona que pues condujo ahí de primera mano, hay un piloto que se llama Fercho Urquiza.
que compitió el año antepasado y el año pasado, si no me equivoco. Me imagino que este año también competirá. Es un video resumen de cómo vivió él toda la experiencia. También, si quieren revisar más información, está la página de la carrera panamericana con las fechas y la ruta en la que se va a ir haciendo. Y bueno, como recomendación personal, si tienen la oportunidad de ir a ver, aunque sea un tramo o una etapa completa, vayan. Yo quisiera ir. Sé que es una experiencia incomparable a nivel de todo el país. Y si no me equivoco, hay una carretera, creo que es una carretera, una sección, que es la carretera Mil Cumbres, que si no me equivoco está en Morelia. Hay un canal que se llama Velocidad Total, que es un expiloto de rally mexicano, que bueno, básicamente se podría decir que es su circuito de casa, ¿no? Es el que se sabe de memoria y es una carretera muy bonita, con muchos cambios de elevación, con muchas curvas, muy técnica. Es una carretera muy bonita, pero como les digo, el rally como tal, tanto visualmente como mecánicamente, como para un piloto, yo creo que es de lo más impresionante que hay. Porque aparte lo curioso es que aquí sí se usa el drift, ¿no? Sí se derrapa a través de las curvas. ¿Por qué? Porque al ser tierra, al ser grava, al ser nieve, no se tiene tanto agarre como se tendría en pavimento. Entonces los pilotos sí suelen usar el drift para sacar el mejor tiempo que puedan en cada tramo, en cada sección. Pero bueno, esto fue todo por el rally. Sigamos porque nos quedan otras 4 disciplinas más. Rally Raid. El Rally Raid es un poquito complicado de explicar o de dar a entender el concepto. Para empezar, es una competencia donde participan autos, camiones, vehículos tipo baja como los racers y así, motocicletas y cuatrimotos. ¿Ok? Es una selección muy amplia y no es que compitan en distintas categorías. O sea, sí lo hacen en cuestión de marcadores, pero todos compiten al mismo tiempo y en las mismas rutas. El Rally Raid es más como una aventura. Los pilotos y copilotos tratan de llegar al punto de llegada que se encuentra a decenas o incluso cientos de kilómetros de la línea de salida. Les digo, este tipo de rally, de esta disciplina, no se trata tanto solo de ser rápido, pero voy a seguirles comentando ciertos puntos importantes antes de llegar a eso. Y el Rally Raid consta de distintas etapas que son llevadas a cabo en diferentes días. Puede haber ganadores de etapas individuales, pero el campeón es aquel cuya suma de todos los tiempos de cada etapa sea el menor. Es parecido a lo que les comentaba de los tramos y las etapas, que varios tramos componen una sola etapa. Entonces puedes ganar el primer y el quinto tramo, pero si hubo alguien que ganó el segundo, el tercero y el cuarto tramo, probablemente vaya a ganar la etapa completa. Así es, algo parecido. Pero bueno, aquí cada etapa se realiza en diferentes días. Es un poquito complicado de explicar porque también dependiendo de la competencia cambia el tipo o cuántas etapas hay por día o cómo se mide. Y a diferencia del rally convencional, no hay un camino delimitado, ya que se corre por dunas y estepas en desiertos o campos abiertos. Les digo que es un poquito complicado de dar a explicar esto, pero bueno, al final de todos estos puntos vamos a hacer un resumen, ¿ok? Bueno, les digo, corren por dunas y estepas en desiertos o campos abiertos, y es aquí donde resalta el factor aventura, ya que los participantes en la actualidad cuentan con instrumentos de navegación como el GPS, pero en el pasado solo hacían uso de mapas y brújulas para moverse por el desierto, y esto es lo que hace interesante al Rally Raid y lo que lo hace diferente. Como les decía, vamos a hacer un resumen. Todos empiezan desde un mismo punto, desde una misma línea de salida, y todos tienen que llegar a una misma meta, pero no hay un camino predefinido como tal, no hay una carretera, sino que se les da un roadbook, que es donde vienen las instrucciones, pero ellos, en vez de pasar por esta ruta antes o algo por el estilo, la organización es la que les da este roadbook y ellos tienen que irse adaptando a los diferentes obstáculos que puede haber en el camino, como piedras, como plantas muy grandes, como montañas, como
partes del camino que son más estrechas por ir como si fuera un cañón. Todo esto tienen que irse adaptando y solucionando este tipo de problemas sobre la marcha, ¿no? Y esto lo interesante, que además de ser rápido, es importante tener buen sentido de la navegación. ¿De qué sirve que seas el más veloz si vas manejando en un sentido que no es el correcto? ¿Me entiendes? En lo personal siento que es un aire fresco en el mundo de la competencia, ya que al inicio y final de cada día todos los pilotos pueden convivir en un mismo terreno, por lo que mencionado por algunos pilotos hay un bonito sentimiento de unión, perdón. Y al mismo tiempo que si alguno necesita ayuda a lo largo del recorrido, ya sea por quedarse atorado entre la arena o por algún accidente saltando alguna duna o lo que sea, los demás pilotos suelen brindarle apoyo. Y hay varias escenas de esto. Por ejemplo, hay una escena, si no me equivoco, fue en el Dakar. Ahorita les explico qué es el Dakar. De 2023, en la que un vehículo tipo baja, como es un racer, se queda atorado más o menos a la mitad de un río. Creo que empieza a subir el caudal, algo así. Y les digo, en esta competencia hay camiones. Literalmente son camiones. Entonces, se pues graban como el camión, como las personas del camión van a amarrar estos racers y los sacan del río. No tienen la obligación como tal, no está bajo las reglas que tiene que ayudar, pero les digo, es este punto de convivencia que obviamente, bueno, hay una entrevista de una piloto que fue al The Wild Project por Jordi Wild y comenta, ¿no?, que obviamente los pilotos de más alto calibre o que van con marcas pues muy reconocidas, pues obviamente viven en casas de campaña muy cabrones, con su clima, con sus camas cómodas. Hay otros que van por su cuenta, que se los financian ellos o que consiguen patrocinadores, pero son más pequeños y que pues duermen casi que en el suelo, ¿no? En casas de campaña más pequeñas, más baratas, dentro de lo que cabe ser barato para poder ir ahí, ¿no? Y les digo, es algo muy bonito porque ves tanto, por ejemplo, marcas como Audi, como, bueno, en su tiempo estaba Peugeot, también está en las motos, está KTM, que es una marca muy reconocida por motos off-road, está Honda, si no me equivoco, está Can-Am en los vehículos tipo baja, está Toyota en las camionetas. Entonces hay de todo tipo y hay gente que digo, oye, ¿sabes qué? Yo, Guillermo, me gusta andar paseando, andar explorando, me siento en la aventura y también me gusta la velocidad. Consigo mis patrocinadores, voy allá y compito. Está permitido eso, no tienes por qué estar respaldado por una marca, simplemente con que puedas cumplir con los requisitos que te pide la organización de la competencia. Y la competencia de este tipo más famosa es el Rally Dakar. El Rally Dakar, bueno, empezó como el Rally París-Dakar, que pues empezaba en París y terminaba pues en el Dakar, ¿no? Así fue durante años, pero pues año con año siempre se ha ido modificando la ruta. También luego empezó en España, si no me equivoco, en los 2000 por cuestiones de amenazas terroristas y cosas por el estilo. Se pasaron a Latinoamérica o en Argentina o en Chile. Es la competencia más famosa y más grande, y la de este año 2024 pasó a inicios de enero. Creo que el 7, 8 o 9 de enero, si no me equivoco, empezó la competencia. Y este año fue ganada por Carlos Sainz Sr. a sus 61 años de edad. Imagínate tú, no sé, papá, tío, abuelo, familiar, amigo, lo que tú quieras, un señor, señora de 61 años yéndose a un desierto a competir, explorando, por así decirlo, saltando dunas en sus camionetas, porque era una camioneta y había partes en las que básicamente saltaba, ¿no? O sea, volaba por encima de las dunas, pasando por los baches, les dolía la espalda, le dolía el cuello, y ganó a sus 61 años de edad. La verdad es que un ejemplo a seguir, y esperemos que su hijo también tenga el mismo éxito que ha tenido él en la Fórmula 1. Pero bueno, con esto terminamos la parte del Rally Raid y pasamos a la siguiente disciplina. Toge. Vamos con esta disciplina que en lo personal es mi favorita.
por todo lo que incluye culturalmente, por de qué se trata, por la filosofía que tiene y por la oportunidad, por así decirlo, que puede dar. Bueno, ¿qué es el toge? El toge se escribe T-O-U-G-E, viene de la palabra toge, igual, de japonés, que significa paso. Y el toge es una disciplina que surge en los pasos de montaña de Japón. ¿Qué son los pasos de montaña? Bueno, los pasos de montaña, por cómo es la estructura del terreno de las montañas, no se puede modificar tanto como quisiera. Y si te pones a pensar un poquito en cómo hacer una carretera, dices, bueno, la hago recta, de que como si fuera una rampa. El problema es que no solo suben autos en este tipo de carreteras, sino que también camiones, trailers, etcétera. Entonces pueden ser pesados y a la hora de, por ejemplo, estar en lluvia o hacer frío o estar nevando, si vas de bajada, puede ser muchísimo más complicado el frenado en este tipo de carreteras, ¿no? Si fuera solamente como una rampa, porque sería muy empinado. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, básicamente hacen carreteras que son como serpenteantes, que tienen muchas curvas, muchas horquillas, o sea, vueltas básicamente en U. ¿Para qué? Para que sean mucho más lentas, porque la bajada no es tan pronunciada. Entonces puedes ir con mucha más seguridad en este tipo de carreteras. También ayuda el hecho de que los autos japoneses sean más pequeños. ¿Por qué? Porque así pueden ser las carreteras más angostas y como quiera pueden transitarse con facilidad. Pero aún así, al ser tan angostas, pues tienes que tener cuidado, ¿no? Al ir transitando, porque por lo general suelen ser nada más de un carril a cada lado, entonces van muy pegados. Este tipo de carreteras no solamente son exclusivas de Japón, empieza, les digo, en los pasos de montaña japoneses, pero por ejemplo, Mil Cumbres que les comentaba hace rato es un tipo de carretera muy parecida. En Estados Unidos existe esta carretera llamada Tail of the Dragon, que también es una carretera muy larga que consiste en muchas curvas, pero como tal no es una bajada de una montaña. Y tenemos carreteras también parecidas en los cañones, si no me equivoco. Yo he visto videos de gente que se va a los cañones de Estados Unidos y las carreteras son muy parecidas. También en Europa, por el tipo de curvas, de disposición del terreno, suelen tener muchas curvas, aunque no sean en las montañas. Esto en específico son en las bajadas o subidas de una montaña. Ahora, el toge son carreras muy técnicas, por lo mismo que dije, donde lo más importante es el paso por curva, o sea, hacer lo más rápido que puedas en curva. ¿Por qué? Porque es lo que más hay, o sea, entonces realmente no hace falta tener un auto muy potente, sino uno bien balanceado a la hora de poder frenar bien, a la hora de poder acelerar, a la hora de poder tomar la curva, de poder rotar el auto. Todo este tipo de acciones que componen tanto desde entrar a una curva como la salida, que son pequeñas fases de tomar una curva, es lo que le beneficia más a un auto. También otra característica es que la visibilidad es pobre y los caminos son angostos, y esto añade un poco más de dificultad al camino. Entonces realmente el toge es para los valientes, ¿no? Si estás acostumbrado a carreteras más abiertas o con mayor visibilidad, por lo mismo de que son muchas curvas, bueno, a lo mejor no sabes qué viene después de esa curva. Y también ahí mismo se usan por lo general spotters, no sé cómo se pueda decir en español, como vigilantes, por así decirlo. Estos spotters se ponen alrededor bueno, a lo largo de todo el camino, de todo el paso de montaña o donde vaya a hacer la carrera. ¿Y de qué se encargan estas personas? Bueno, básicamente de avisar si viene algún carro o algún peatón en alguna parte del circuito, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de respetar pues la integridad de los demás conductores que son ajenos a las carreras, ¿no? Y que realmente en las calles pues así debe ser. Ahora, cabe resaltar que el toge es una disciplina, por así decirlo, ilegal. No es como tal una disciplina oficial, es algo más que se hace en las calles, y al no ser bajo una organización y bajo permitido por la ley o por las autoridades, bueno, pues realmente es ilegal. ¿Qué tipo de autos tienen la ventaja
en esta disciplina. Bueno, los four wheel drive, que son los tracción total, que les decía el capítulo pasado, que son si tú los levantas por los aires y presionas el acelerador, bueno, en este caso las 4 llantas van a girar. Presentan una ventaja sobre los demás autos, ya que estos tienen un mejor agarre en las curvas por los sistemas pues electrónicos y las computadoras que traen dentro, y que pues básicamente ayuda a que casi no derrape el auto. Pero también tienen sus contras, como lo es ser más pesado por lo general y menos reactivos. Bueno, no me voy a meter más en detalles, pero pues es parte de las características. Ahora, hay dos versiones del Touge, ¿ok? Por así decirlo, dos versiones o dos modalidades, vamos a decirle. Tenemos el uphill o el ascenso, bueno, que es de subida, y aquí los autos sí necesitan alta potencia y la aerodinámica juega un papel muy importante también. Aquí también los autos 4-wheel drive tienen una ventaja muy grande. ¿Por qué? Porque como vas de subida y tienes que tener potencia para enfrentarte a estas subidas, pues puedes llegar a derrapar, ¿no? Puedes llegar a hacer patinar el neumático. Entonces, o tienes que ser muy sensible con el acelerador si solo es tracción trasera, o bueno, irte por un 4-wheel drive, que es mucho mejor en este tipo de disciplina. Y creo que incluso los autos tracción delantera a veces pueden presentar una ventaja sobre los autos tracción trasera en este tipo de disciplina, ¿no? En esta modalidad. Por otro lado tenemos el downhill, que es el descenso de la montaña, y es donde los autos tratan de presentar un mayor equilibrio, ya que en esta modalidad importa más qué tan ligero es un auto por encima de la potencia. ¿Por qué? De hecho, no sé si alguna vez vieron un video en TikTok o en YouTube, lo que sea, que era, bueno, de un anime, pero era una motocicleta compitiendo con una bicicleta en una bajada de una montaña, y la bicicleta se le ponía a la par. ¿Por qué? Porque tú puedes tener muchos caballos de fuerza y en una recta, pero al llegar a la curva tienes que frenar muy fuerte para poder girar, ¿no? Porque si no te vas a ir derecho. Entonces la bicicleta que al ser más ligera, puede llevar más velocidad a esa curva porque no va a generar tanta inercia por no tener mucho peso. Entonces, bueno, es muy interesante el hecho de cómo se generan las técnicas en cada una de sus modalidades, tanto el ascenso como el descenso. Y bueno, esta disciplina es la que, vamos a decirlo, que lo popularizó al drift, y que también es lo que hizo que se evolucione. Aquí es donde se empezó a practicar también originalmente, ya que de bajada, bueno, las frenadas son más difíciles de hacer. Este deporte, esta modalidad, esta disciplina del Touge se empezó a dar en los 80s, en los 90s, donde los frenos tampoco estaban tan avanzados, los compuestos de los neumáticos tampoco eran tan investigados, entonces era muy fácil. No había ABS en los frenos, entonces era muy fácil que terminaras derrapando. Entonces, ¿qué se decidió hacer? Bueno, básicamente tratar de aprovechar ese derrape. ¿Y por qué? ¿Por qué se llega a derrapar? Bueno, imagínate tú cuando vas con una carretilla de bajada. Imagínate que vas, bueno, sin una carretilla, tú vas corriendo en una bajada, así muy empinada, y tratas de frenar. ¿Verdad que batallas para detenerte? Que todo tu peso se va como que se quiere ir para adelante. Bueno, esto mismo pasa con los autos, y en pocas palabras hace que derrapen. No hay nada más que explicar. También dentro del ascenso y descenso tenemos dos modalidades de competencia. Bueno, esto como tal es una modalidad de competencia, no una modalidad de correr, por así decirlo, porque tenemos el ascenso y el descenso, pero dentro de estos dos, en las mismas, se divide en dos maneras. En dos maneras de competir. La primera es el gato y el ratón. Bueno, aquí un auto arranca enfrente del otro. El que va enfrente gana si logra distanciarse considerablemente del que persigue. Se puede proponer ya sea por distancia, por cuántas curvas lleva de ventaja, o por tiempo que le haya sacado de diferencia al que va persiguiendo. Y por el lado del perseguidor, bueno, gana si logra adelantar al contrincante y logra concretar ese adelantamiento, porque luego a lo mejor lo adelanta, pero lo vuelven a adelantar y queda en las posiciones originales,
Entonces, bueno, ahí es ya dependiendo de cómo se pongan de acuerdo desde un inicio de la carrera. Y tenemos la otra modalidad que, bueno, es una carrera normal, por así decirlo. Los autos empiezan en paralelo, arrancan al mismo tiempo y, bueno, gana el primero en cruzar la meta. Hay un anime muy popular llamado Initial D que se desarrolla precisamente en este tipo de disciplina, en el toge. Y de hecho se basa en la historia de una persona real. Bueno, realmente dicen que no se basa en esta persona, que él solo fue consultor, pero bueno, algo así fue. Esta persona es un japonés llamado Keiichi Tsuchiya, el denominado Drift King. De hecho, si vieron Rápidos y Furiosos en Reto Tokio, bueno, el malo, por así decirlo, de la película era el DK, que es el Drift King. Y de hecho, Keiichi Tsuchiya sale como cameo en esta película. Bueno, básicamente, ¿qué hizo él? Keiichi Tsuchiya le gustaban mucho las carreras en los pasos de montaña y admiraba a estas personas. Para cuando él le llegó a la edad para tener un carro, ya había personas compitiendo en ese entonces. Entonces él dice, oye, ¿sabes qué? Hay bastante nivel, hay buen nivel en esto, pero yo quiero encontrar un vínculo muy cabrón con mi auto, quiero saber poder llevarlo al límite. Entonces él se fue a un circuito o diferentes circuitos a practicar durante 4 años, si no me equivoco, con su auto, distintos tipos de curvas, de frenadas, de aceleración, simplemente a conocer su auto y a pulir sus técnicas. Y cuando llegó al toge, no hubo nadie que lo detuviera. Y se empezó a esparcir el rumor que no había nadie que lo pudiera vencer, incluso con autos más potentes. Y empieza a llegar a otras regiones. Estas personas de otras regiones vienen a retarlo. Él va a otras carreteras, por así decirlo, también para competir. Entonces es una historia muy interesante porque él, hasta la fecha, con 60 años, si no me equivoco, 60 y tantos años, sigue manejando autos en un toge, que es donde hacen las pruebas ellos. Y es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque es una combinación de que también se maneja el auto, que también frena, pero también que también se acelera. Entonces, la historia de este personaje es muy interesante. Llega incluso a correr en Le Mans, la carrera de resistencia más famosa del mundo. Y bueno, su legado sigue yendo generación tras generación. Pero bueno, con esto dicho, pasemos a la cuarta categoría. Autocross. El autocross es una de las disciplinas ideales para comenzar a manejar competitivamente. Y yo diría que incluso es la mejor, ¿ok? ¿De qué se trata básicamente el autocross? El autocross se trata de un circuito formado por conos y usualmente hecho en un estacionamiento prestado, no robado, no puedes ir a invadir un estacionamiento, ¿ok? Estos circuitos son muy técnicos, con curvas muy cerradas, zigzags tipo slalom, vueltas a un mismo cono y más obstáculos del estilo que exigen un gran conocimiento de las capacidades de tu auto. Es por eso que yo creo que es el mejor para iniciar. ¿Por qué? Porque vas conociendo el comportamiento de tu auto en condiciones difíciles de manejar y al mismo tiempo vas puliendo tu técnica de manejo, y lo mejor de todo es que puedes hacerlo con tu auto de diario, ya que las velocidades que se alcanzan en este tipo de competencias por lo general se encuentran por debajo de los límites de velocidad de tránsito, sino es que siempre. No tiene mucho chiste realmente, hay algunas modalidades, quiero pensar, pero realmente ahí yo diría que se trata de competir contra ti mismo. A lo mejor vas en tu primera competencia y no puedes hacer cierto tipo de vuelta, o lo haces de cierta manera que no es la más competitiva o lo que sea, pero sabes que te diste cuenta de cómo se comporta tu auto cuando tiene que frenar muy fuerte, o de que cuando aceleraste a lo mejor derrapó mucho la llanta, o sentiste cómo se iba de lado casi cuando ibas girando muy fuerte. Entonces todo esto también no solo te ayuda si quieres competir, todo esto también te ayuda en tu manejo del día a día, porque desafortunadamente ninguno de nosotros estamos exentos a la posibilidad de sufrir un accidente automovilístico, ¿no? O de encontrarnos bajo alguna situación en donde tengamos que maniobrar de manera de emergencia, ¿no? Maniobrar de emergencia. Y entonces estas habilidades pueden ayudarte a mantener el control de tu auto,
a salir ileso y también a no lesionar a otras personas. Yo, si tuviera de este tipo de competencias en mi ciudad, iría, aunque no fuera por competir tanto, que realmente sí lo haría porque soy una persona muy competitiva. Pero también, si tú tienes este tipo de competencias en tu ciudad, te animo a que vayas, aunque sea a ver primero, a ver si te animas, y luego puedes llevar tu carro y tratas de darte una vuelta y ves cómo se siente tu carro tratando de ir al límite, aunque sea en este tipo de curvas. Les digo, es una disciplina muy sencilla, no hay mucho que contar, así que bueno, pasemos a la última disciplina. Hill Climb. Estamos ya en la última disciplina de la que hablaremos en el capítulo del día de hoy, y se trata del Hill Climb. ¿Recuerdan que les mencioné el uphill en el toge? Bueno, pues esto es muy similar, si no es que casi lo mismo, pero esto sí es ilegal. El Hill Climb es una disciplina del automovilismo en la que se busca cruzar una meta en el menor tiempo posible. El chiste está en que el inicio se encuentra a los pies de una montaña, colina, cerro, etcétera, como ustedes gusten, una elevación, por así decirlo, a los pies de esa elevación, y la meta se encuentra en una parte más alta de esta misma. Bueno, aquí a diferencia del toge, del ascenso en el toge, no se compite contra otro auto directamente, sino que en este sentido es más parecido al rally, ya que los competidores tratan de hacer el mejor tiempo posible y se deja una distancia por lo general de 1 minuto entre la salida de un auto y del siguiente, porque en este tipo de disciplinas no se busca hacer contacto, o no se busca pelear puerta a puerta con otro auto, porque puede llegar a ser peligroso por lo mismo de que los caminos son de tierra, que no tienen tanto agarre, y que a lo mejor a un lado del camino hay árboles en los que te puedes chocar de una manera muy fuerte, o hay piedras, o hay una caída de varios metros. Entonces, por temas de seguridad, obviamente se tiene que ir al límite, ¿verdad? Siempre hay un riesgo, pero tampoco se trata de poner casi a la orilla del peligro la vida de todos los pilotos, ¿no? Al fin y al cabo son amigos, hermanos, padres, hijos. Entonces, también se tiene que respetar la vida de todos los pilotos. En el Hill Climb vemos autos muy potentes, y esto se debe a dos cosas. Primero, ya que es de subida, como les había dicho, obviamente se requiere mayor potencia para alcanzar altas velocidades. Y si no, simplemente imagínate empujando una carretilla en una subida, va a ser mucho más difícil que empujarla en una calle o en una banqueta que sea plano, ¿no? Que no sea subida. Por otro lado, la regla general en este tipo de autos es que sean turbos o supercargados, no de aspiración natural. Ahora, aquí es donde me voy a tomar más tiempo y voy a tratarte de explicar de manera simple qué es esto del turbo, de los superchargers y de la aspiración natural. Bueno, un motor necesita 3 cosas para funcionar: chispa, combustible y aire. Para ser específico, chispa, combustible y oxígeno. ¿Ok? Eso es lo esencial. ¿Por qué? Porque con esas 3 cosas se hacen las explosiones, las combustiones dentro del motor. Por ahora nos vamos a concentrar solamente en cómo adquiere oxígeno el motor. Y para esto, imagínate que tu cuerpo, tus pulmones, es un motor, ¿no? Entonces tú normalmente, para ingresar aire a tu cuerpo, para ingresar oxígeno, respiras, ¿no? Normalmente por tu nariz, como tú quieras, ¿no? Entonces eso sería la aspiración natural. El simplemente respirar de un aire natural, de ingresar oxígeno de la manera más natural posible, ¿no? Eso es la aspiración natural. En caso de un carro, bueno, es básicamente la mayoría de los carros que estuvieron a la venta o que están a la venta. Ahora, a ciertos niveles de altura, imagínate que tú sales a correr en una ciudad que está cerca de la playa. Pues va a ser muy fácil respirar. Ahora, vete al pico de una montaña y trata de correr ahí. Obviamente vas a sentir que te falta el aire, que te falta el oxígeno. ¿Por qué? Porque hay menos cantidad de oxígeno en el aire a mayores alturas. Entonces, ¿qué harías ahí? Bueno, tratarías de usar un respirador o un nebulizador, y de esta manera estarías obteniendo oxígeno de manera artificial.
Básicamente así es como funciona un turbo. Un turbo lo que hace es juntar oxígeno dentro de... al fin y al cabo es una turbina, junta el aire y lo mete a presión al auto. Entonces el auto, aunque esté a una altura en una montaña, no deja de tener oxígeno. ¿Por qué? Porque como les digo, o sea, los motores son parecidos al cuerpo humano. Y si un auto de aspiración natural, que dijimos que era como tú cuando respiras por la nariz, lo llevas a una montaña, le va a ser más difícil conseguir este oxígeno. ¿Por qué? Porque es menos denso el aire. Entonces va a perder potencia a entre mayor altura esté. Y de hecho, si tú mides la potencia de un auto en una ciudad costera y de ese mismo auto en una ciudad que está a más metros de altura sobre el nivel del mar, va a perder potencia en esta última ciudad que está a una mayor altura. Entonces, por eso se usan los turbos. ¿Por qué? Porque, oye, conforme vas subiendo la montaña, vas a ir perdiendo velocidad, vas a ir perdiendo potencia. Pues no, lo que quiero es mantener esta potencia a lo largo de todo el recorrido. Entonces uso estos turbos o supercargadores, que les digo que es como una asistencia para respirar para el motor. Tienen más funciones y agregan potencia, pero así a grandes rasgos es la utilidad también que tienen estos dispositivos en este tipo de competencias. Ahora, por lo mismo, en estas competencias también son muy potentes o tienen mucha ventaja los autos eléctricos o los autos híbridos. ¿Por qué? Porque en un motor normal tú tienes que pisar el acelerador y esperar que vaya revolucionando el motor. ¿Para qué? Para que entre más altas sean las revoluciones, más potencia te va a dar, ¿sabes? Entonces va a tardar básicamente en darte toda la potencia que tiene disponible un motor normal. Por el otro lado, tienes un motor eléctrico. En el momento en el que tú le pisas, simplemente demanda más corriente e instantáneamente te da la potencia máxima que te puede dar ese motor. Entonces siempre tienes disponible la potencia máxima, no la tienes que estar esperando para poder ejecutarla. Si tú pisas a máximo el acelerador, en ese mismo instante te va a dar a máximo la máxima potencia el motor eléctrico. Entonces por eso es muy importante y es donde también se está innovando mucho junto con la Fórmula E, los autos eléctricos. Una de las competencias más famosas, si no es que yo creo que la más famosa de Hill Climb, es en Pikes Peak, en Colorado, Estados Unidos. Tiene muchas historias interesantes y de hecho ya tiene más de un siglo llevándose a cabo. Cuando la primera edición fue llevada a cabo en 1916. Y te voy a contar una historia ya para cerrar el podcast del día de hoy. Y en esta historia te voy a platicar sobre Michèle Mouton. Michèle Mouton es una expiloto francesa de rally. Esta piloto una vez acompañó a un amigo suyo a un rally que era famoso en ese entonces. Primero lo acompañó, lo vio y el segundo año, o sea, le gustó y el segundo año fungió como su copiloto en ese mismo rally, pero bueno, un año después, ¿no? Esta mujer, esta Michèle, ya sabía manejar desde muy pequeña porque, bueno, era muy normal en ese entonces. Había manejado carros de su papá y el papá, después de verla como copiloto, le dice: puede que tengas el talento para ser piloto, entonces mira, yo te voy a comprar un auto y te voy a financiar un año de competencia. Si lo haces bien, bueno, pues sigues y consigues patrocinios, etc. Si no lo haces bien, bueno, ya te divertiste y lo dejas. Resulta que era muy, muy buena. Empieza a ganar en categorías de solo mujeres, luego pasa a la de los hombres, empieza a ganar, se hace famosa y llega al Mundial de Rally, donde la contrata Audi. Audi lleva su Audi 4, que básicamente es el primer auto con tracción a las 4 ruedas realmente funcional y que puede ser hecho para performance, en la historia. Y este Audi era una brutalidad. Michèle Mouton lo manejó y de hecho fue la primera y hasta la fecha única mujer que ha ganado una etapa completa en el Mundial de Rally. Sigue manteniendo ese título. Después fue a competir a Alemania y durante ese intervalo de tiempo de que compitió en el Mundial de Rally y después, antes de irse a competir a Alemania, cuando todavía pertenecía a Audi, va a Estados Unidos con su Audi 4,
con un motor 5 cilindros, que es muy extraño de ver, con un turbo, con tracción a las 4 ruedas, que no era lo normal en Estados Unidos, y siendo mujer. Entonces, todo este conjunto de cosas chocaba mucho con la cultura del automovilismo en Estados Unidos, donde que usaban motores normales, o sea, sin turbo, de 8 cilindros, o sea, muy grandes, de tracción solamente trasera, y que casi todos, o si no es que todos, los que competían eran hombres, y donde de hecho el récord del más rápido en el récord de subir más rápido lo tenía una familia llamada Unser, si no me equivoco. Entonces viene Michelle Mouton, empiezan a hablar mal de ella, de hecho le ponen una penalización que era injusta y que era una tontería, y entonces esto es un cúmulo de cosas que la motivan y hace una carrera, una subida espectacular. Tú puedes ver el video en YouTube y parece que en todo momento va al límite. Pareciera que se va a caer por el borde porque no tiene guardarraíles esta pista, por así decirlo, esta carretera, porque es una carretera abierta al público el resto del año. Y bueno, viene Michelle Mouton, hace una carrera espectacular y rompe el récord después de hacer esta carrera, ¿no? Rompe el récord que se había hecho en este circuito, por así decirlo, en esta subida. Y Bobby Unser Jr., si no me equivoco, era el poseedor del récord. Como que empieza a hablar mal de ella o a criticarla o algo así después de la carrera. Y en una entrevista post carrera, ahí mismo, ella dice, pues si tiene muchos huevos, vamos a correr, pero ahora de bajada. Y entonces, bueno, ahí se puede ver un poco lo que era el carácter de esta mujer, ¿no? Le decían el volcán negro tanto por su cabellera, negro por su cabellera y volcán por su actitud, ¿no? Por su carácter firme. Y que bueno, es una historia muy interesante la de Michelle Mouton que un día me gustaría traerles a este podcast. Pero bueno, así fue como concluimos con esta pequeña historia, lo que es el podcast de esta semana. Disculpen el retraso, normalmente voy a estar tratando de subir los capítulos los días martes, que estén disponibles desde las 6 de la mañana los días martes, al menos en el horario de México. Pero bueno, ayer tuve mi firma de títulos y el lunes fui a ver a un partido de un amigo, entonces no tenía voz. Pero bueno, aquí está. Espero que lo hayan disfrutado y la siguiente semana trataré de traer consejos de cómo cuidar tu auto en el día a día, que no necesitas ser mecánico para llevarlos a cabo. Entonces bueno, si te gustó, regálame un follow en el podcast y bueno, éxito en tu día, en tu semana. Esto es Understeer y nos vemos en la próxima.